Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas oyentes, televidentes. Estamos hablando sobre Ramadán con el Corán. Uno de los temas muy importantes es el pecado y desobedecer a Dios que está en las leyes del Corán. Y diferentes formas de los pecados que en las religiones han dicho a nosotros. El Sagrado Corán tiene una ley en Surah Najm. Esta ley 32 dice: "Allazina yajtanibuna kaba'ir al-ism wal-fawahish illa al-lamam", las personas que apartan de los grandes pecados y las obras malas, excepto algunas obras pequeñas. Ciertamente Dios es wasi'ul maghfara, es amplio en su perdón. Sabemos que el pecado es malo, el pecado no es bueno, el pecado es dañino, el pecado tiene problemas. Tiene mucha consecuencia en la vida del ser humano. Dice que la gente debe apartar de todos los pecados, de todo que sea adulterio, sea cosas malas, de todo deben apartar, excepto pequeños pecados que, dijeron, es un pecado que el hombre no quiso hacer y no insiste. Llaman pecados pequeños que no insiste. Segundo, dijeron, es un pecado que no hay problema. El hombre decidió hacer, pero no hizo. Tercero, es un pecado que hizo, pero después de hacer, arrepintió y pidió disculpa a Dios. Y cuatro, es un pecado que no hay en el Sagrado Corán y los profetas no dijeron que tiene el castigo el infierno. Y el quinto, el pecado pequeño, es un pecado que no tiene látigos, no tiene medidas. Pero lo que es muy importante, desobedecer a Dios, queridos hermanos, es malo, sea pequeño pecado o grandes pecados. Por eso las personas que insisten hacer pecados pequeños, después hacen pecados grandes. Debe tener cuidado. El Imam Ali alayhi salam dijo: el peor pecado, el mal pecado, es un pecado que el hombre dice es pequeño. Ashaddu dhunub mastakhaffa bihi sahibuh. Dice, el peor pecado que el hombre dice es un pequeño pecado, porque usted está desobedeciendo a Dios, que es grande. No mira al pecado, mira a quién está desobedeciendo. El Imam Riza alayhi salam presenta los pecados capitales para nosotros en una lista que yo voy a leerlo rápido, no tengo tiempo para explicar. Primero es matar a la gente inocente, el terrorismo. Lo que hace hoy Daesh, mata a cualquier persona, que son mercenarios, son gente de Norteamérica, Israel, reaccionarios. Todos estos están sirviendo al diablo, al demonio, lamentablemente engañando a los musulmanes.
el Islam no tiene terrorismo. El Islam tiene defensa, sí, no tiene terrorismo. Entonces es un pecado capital que un musulmán mata así a la gente. El segundo es adulterio. Después está, el tercero es robar. El cuatro es beber vino embriagante. El quinto es estar insatisfechos los padres a una persona, a sus hijos. El sexto, escapar del campo de la guerra o de la guerra que es una guerra justa o una defensa. El séptimo, comer el dinero del huérfano. El octavo, comer la carroña, carne carroña. El noveno, comer la sangre. El décimo, comer la carne del cerdo. El 11, comer la carne que no fue sacrificado con el nombre de Dios. Y 11 es, o 12, comer osura, podemos decir. Y duodécimo, comer coima, dinero de coima. 13, jugo de azar. 14, cobrar mucho y vender menos. Por ejemplo, dices 1 kilo de arroz, pero la balanza no es correcto. Vender menos. 14, calumniar a las mujeres puras y decir que ellas son malas, hacen obras malas. 15, homosexualidad. 16, dar testimonio falso. 17, estar desilusionado de la misericordia de Dios. Cualquier persona, cualquier pecado que ha hecho, puede pedir perdón a Dios. 18, decir que estoy seguro del castigo divino. 19, desilusionado de ayuda de Dios. 19, apoyar a los opresores, a los arrogantes. 20, jurar mentira por mentira. 21, no pagar el derecho de otro. 22, mentira. 23, arrogancia. 24, derroche. 25, engaño. 26, no ir a la peregrinación, ser negligente en peregrinación. 27, ser enemigo a los amigos de Dios. 28 es estar ocupado con juegos y insistir a los pecados. Alguna vez que una persona hace pecado pequeño, pero porque insiste, lo cambia al pecado capital. Por ejemplo, cuando una persona hace pecado y está contando, está alegre. Hace pecado por rebeldía, por arrogancia. Hace el pecado en público. Y el pecado de los grandes hombres, estos vuelven a los pecados grandes. ¿Cuáles son efectos de los pecados? El pecado y desobedecer a Dios tiene grandes efectos en alma de nosotros, en la conciencia de nosotros, en la familia de nosotros, en la sociedad. Y entonces hasta en la generación tiene negativos impresiones y efectos. Uno es que la persona que hace pecado tiene siempre la conciencia
que lo castiga, porque el pecado es contra la razón y contra la naturaleza innata. El pecado trae crueldad en el corazón. Los sionistas en Israel matan a los palestinos, derrumban las casas de ellos, son crueles. Los Daesh son crueles porque no tienen fe, hacen pecados. Y después los efectos también, Dios quita los mercedes. No llueve. Dios no acepta la súplica. Dios cambia el sustento. Esta gente no puede rezar a la noche que hacen pecado. Vienen calamidades de repentes. Viene destrucción de las casas. Viene humillación. Mermar la vida. Las personas que hacen pecado mueren más rápido. Los pecados traen el terremoto, trae pobreza, trae tristeza, trae enfermedad. No había AIDS, tanto cáncer. Trae que los malvados apoderan de los creyentes. ¿Y qué hacemos para no recompensar el pecado o de una forma no hacer arrepentir de los pecados? Bueno, yo no puedo leer las aleyas para no durar más. Primero arrepentir y no compensar las obras malas que están en las aleyas del Corán. Segundo, las obras buenas. Y tercero, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, pedir el perdón. Y cuatro, la oración. Quinto, apartar de los pecados grandes. Sexto, participar en la lucha y ser mártir. Séptimo, hacer caridad a los pobres. Octavo, resolver los problemas de la gente. Noveno, saludar a la gente, alimentar a la gente. Y alimentar a la gente es décimo, hacer la oración de la noche. También estos son que ayudan a nosotros para compensar por los pecados que hicimos. Dice, hay tres cosas que son expiaciones de los pecados. Ifsha'u salam, saludar con voz alta, alimentar a la gente y rezar a la noche cuando la gente está dormido. Además, decir salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, فإنها تهدم الذنوب ذنبا. Dice que istighfar, arrepentir, y además salawat, dice salawat al profeta y su familia, dice aniquila los pecados. En algunos dichos hay que el salawat, cuando decimos mucho, los pecados caen como las hojas de los árboles en otoño. Ojalá que tengamos atención a los pecados que habíamos dicho, pecados capitales, efectos de los pecados, y así apartamos del pecado para tener una vida feliz, una vida correcta, una vida sana, familia buena, hijos buenos, creyentes, correctos. Y siempre les recomiendo, lean esta súplica: Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Dios, otórganos felicidad en este mundo y otro mundo, y preservarnos del fuego infernal. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.